Hola, me llamo Nerea Mendizábal y soy psicopedagoga y formadora en comunicación no violenta. Mi mayor parte del trabajo la realizo con padres, madres y profesores, con escuelas de padres, con formaciones que doy al profesorado en los diferentes colegios, a través de charlas, de cursos que pueden estar dirigidos también a cualquier tipo de relación. Y los últimos años pues también estoy invirtiendo mucho tiempo en la creación de materiales, soportes que nos puedan servir para integrar y interiorizar todo esto, ¿no? Hace años creé un juego, el Sutanic, para la resolución de conflictos y desarrollar también la inteligencia emocional. También he creado una guía, una aplicación. El año pasado publiqué un libro para padres, Crecer Juntos, y ahora mismo está a punto de salir otro libro dirigido al profesorado para que estos temas tanto de resolución de conflicto, de comunicación, de inteligencia emocional o de autoestima, lo pueden ir trabajando con diferentes propuestas en el aula con los propios alumnos y alumnas. Esta conferencia forma parte de un bloque de 3 conferencias que se han organizado. La primera transcurrió en torno al tema del COVID y del impacto que puede tener todo esto, ¿no?, en nuestras emociones. Y esta en concreto será de cómo desarrollar la confianza en nuestros hijos e hijas, y nos quedaría una última que la dedicaremos en torno a las alternativas al castigo, cuando no queremos castigar y queremos gestionar las situaciones desde otro lugar. Bueno, pues centrándonos en el tema de hoy, que es cómo desarrollar, ¿no?, la confianza en nuestros hijos e hijas, me gustaría empezar con una descripción que, bueno, pues José Saramago, yo lo leí, que era de este autor, hace, bueno, pues digamos como la descripción de los hijos e hijas, ¿no? Él lo dice así, lo voy a leer, dice: hijo es un ser que Dios nos prestó para hacer un curso intensivo de cómo amar a alguien más que a nosotros mismos, de cómo cambiar nuestros peores defectos para darles los mejores ejemplos y de cómo nosotros aprender a tener coraje. Sí, eso es, ser madre o padre es el mayor acto de coraje que alguien puede tener, porque es exponerse a todo tipo de dolor, principalmente de la incertidumbre de estar actuando correctamente y del miedo a perder algo tan amado. ¿Perder? ¿Cómo? No es nuestro, fue apenas un préstamo, el más preciado y maravilloso préstamo, ya que son nuestros solo mientras no pueden valerse por sí mismos. Luego le pertenecen a la vida, al destino y a sus propias familias. Dios bendiga siempre a nuestros hijos, pues a nosotros ya nos bendijo con ellos. Bueno, más allá de que si alguien puede cogerle un tono pues, más religioso o menos, creo que la descripción que hace pues, no tiene desperdicio. Y bueno, vamos a ir viendo todo esto, ¿no? Dándole la profundidad que nos pueda permitir este rato, ¿no? Lo primero de todo, me gustaría empezar por esto de, ¿no?, de cómo la confianza en nuestros hijos e hijas está inmerso dentro de una cultura donde, bueno, lo que respiramos a nivel social, a nivel cultural, es más bien el miedo y la desconfianza, ¿no? Es decir, escuchamos muchas frases, muchas actitudes donde se nos llega, ¿no?, o llegamos a sentir como que no nos podemos fiar de la gente, hay que tener cuidado, no podemos caminar solas según a qué hora o según por dónde, o no hables con desconocidos, incluso desde el embarazo, ¿no?, nos empiezan a transmitir mensajes, ¿no?, de ten cuidado, enséñale desde el inicio, que si no se te puede subir a la chepa, en fin, también, ¿no?, mensajes en torno a la maternidad y paternidad. Y en relación a esto, ¿no?, en relación a padres y madres, pues una de las cosas que creo que hacemos bastante a menudo es como demonizar a los niños y niñas, ¿no?
todo el mundo cree que la siguiente generación va a ser peor que la suya, que se comportarán peor o que se comportan peor y que, vamos, la siguiente ya va a acabar con el planeta, ¿no? En general nos enfocamos en que también en que aprendan a comer, aprendan a dormir, a que recojan las cosas, a que no peguen, a que hagan las tareas. Pero aprendemos o enseñamos o nos enseñan a confiar en que ya aprenderán, incluso que van a aprender o que están aprendiendo sin que yo misma les enseñe. Creo que como padres y madres también contamos con una autoexigencia y mucha presión para hacerlo bien, nuestra labor, ser perfectos padres y madres, ¿no? Y bueno, yo quería empezar por la primera semilla, ¿no? Donde podemos sentir que somos madres, padres perfectos, para que mi hijo, a través de lo que yo le pueda estimular con mis torpezas, pues pueda evolucionar en aquello que tiene que aprender o lo tiene por aprender, ¿no? Y también mi hijo, mi hija, es el hijo o hija perfecto, para que yo misma evolucione, si quiero, claro, ¿no? En aquello que yo tenga como esas asignaturas pendientes en esta vida. Una de las cosas que creo que puede ser importante, ¿no? Es darme cuenta que solo equivocándome o cometiendo también mis errores podré evolucionar, podré avanzar en esta carrera de la vida, ¿no? Y esto también creo que ya va a ser un modelo perfecto, ¿no? Para nuestros propios hijos. Pienso que si nuestros hijos nos ven como perfectos, sin equivocarnos, sin limitaciones, pues esto también se va a respirar y va a ser un modelo que ellos lo van a interiorizar, ¿no? Eh, claro que al mismo tiempo, bueno, pues haré o quisiera hacer lo mejor posible, ¿no? Para poder transmitir pues la menor, entre comillas, mierda posible. Ahora asumo que voy a pasar mierda. Voy a hacer torpezas, voy a hacer cosas que a lo mejor algunas conscientemente y otras sin conciencia, pero que van a estar ahí, ¿no? Ahora, yo personalmente quiero confiar en que mis hijos tengan la conciencia y los recursos suficientes para que puedan limpiar aquello que les he transmitido en el momento que se les sea oportuno o cuando lo vean necesario, ¿no? Creo que lo más importante para nuestros hijos no es tener padres o madres perfectos y felices en todo momento, sino padres y madres humanos y libres. Esto como padres y madres, pero al mismo tiempo nuestros hijos e hijas también, ¿no? Fijaros cuántos niños pueden acabar con profesiones que no les interesa ni un pepino, pero que lo hacen para consolidar un modelo de negocio familiar, un estirpe profesional, ¿no? Empresarial que pueda haber, ¿no? Algunos acaban rebelándose a los 40, ¿no? Y generando un drama familiar que podría haberse salvado con más dignidad si se hubiera tenido en cuenta, ¿no? Las verdaderas inclinaciones de ese niño o de esa niña, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido considero importante dejar como padres y madres de proyectar, ¿no? Cuestionarnos en qué medida, ¿no? Este niño o niña está haciendo esta actividad deportiva porque nosotros quisiéramos, ¿no? O hubiéramos querido ser futbolistas o haber tocado el piano, o aprender música o lo que sea, ¿no? ¿Estamos teniendo en cuenta a este ser humano único y excepcional o estamos queriendo compensar nuestras propias faltas, ¿no? Bueno, creo que esto puede ser, ¿no? Un inicio, si queremos liberarlos, ¿no? De por lo menos empezar a cuestionarnos y tenerlo presente, ¿no? Pues me parece interesante también a la hora de ver, bueno, cómo desarrollar nuestra confianza en nuestros hijos, pues dar luz también a los miedos que podemos tener, ¿no? En la conferencia anterior hablábamos, ¿no? De sentir aquello que estamos sintiendo y el miedo va a estar presente. Entonces, cuando experimento esto, ¿no? En los grupos de padres y madres y empezamos a compartir los miedos que podemos tener, pues una de ellas sale esta, ¿no? El miedo a equivocarnos, a ser mal padre o madre,
el miedo a que los propios hijos e hijas se equivoquen, ¿no? Y cojan un camino que a lo mejor, wow, pues no les sea muy agradable o muy saludable, ¿no? O el miedo a que no aprendan, el miedo a que no sean responsables o que sean mal educados, mal criados, ¿no? El miedo a que se hagan daño o que enfermen o que mueran. Y a veces, wow, esto está como muy condicionado, ¿no? El miedo a que no nos quieran nuestros hijos, o a que ellos sufran, o a que se queden solos, o que sean rechazados, que no encuentren un lugar en su grupo, o en la vida, ¿no? En fin, si empezamos a sacar los miedos, vemos que pueden ser diferentes, ¿no? Diferentes estilos, pero que hay muchos que podemos compartir en algún momento o en otro, ¿no? Y cuando empezamos a mirar un poco, ¿no? Cuando salen estos miedos, ¿no? ¿Qué estrategias tenemos para hacer frente o cómo los eh, gestionamos? Bueno, pues por ejemplo, ¿no? Cuando empiezo a mirar, ¿no? ¿Y qué hago cuando no se quiere poner la chaqueta y temo que vaya a enfermar con el frío que hace, ¿no? O cuando no quiere comer o no quiere dormir, ¿no? O cómo me posiciono cuando no quiere hacer los deberes o está muy despistado y pienso que si no hago nada yo, pues va a ser un vago, ¿no? O es posible que mi hijo o mi hija pegue y pienso que, ostras, tengo que enseñarle a que esto está mal, porque si no va a ser una persona como muy agresiva. O al revés, cuando veo que mi hijo o mi hija pues no le están tratando bien y le quiero ayudar a que se defenda o que se proteja, ¿no? Eh, pues cualquiera de estas situaciones, ¿no? Me da igual cuál de ellas coger, pero podemos observar cómo las estrategias que solemos tener los padres y las madres es, bueno, pues decir lo que tienen que hacer, obligar, amenazar, darle consejos, insistir, exigir, ¿no? A veces, bueno, pues por ese miedo, a veces y muchas veces condicionada por ese miedo, ¿no? Ahora, la pregunta sería, ¿realmente le ayudo a ser autónomo, responsable, crítico y a que confíe en sí mismo cuando le estoy diciendo cómo resolver, qué tiene que hacer, qué es lo que ha hecho mal y cómo debería de hacer? Bueno, este será el siguiente vídeo que nos queda, ¿no? Un tema a profundizar, porque plantearemos alternativas también de cómo gestionar estas situaciones, ¿no? Ahora, en el vídeo de hoy me quiero centrar un poco en la confianza, ¿no? La confianza en estas situaciones donde creo que me tengo que poner en marcha o no sé cómo hacerlo, ¿no? Y me refiero a la confianza porque a veces tenemos la idea de que la confianza, ¿no? Pues no sé, pues es algo como que viene del cielo y pues no confío en ello. No, no creo que sea algo que cae del cielo, ni es algo que lo tengo o no lo tengo. Es decir, y si lo tengo, pues ya lo tendré para siempre, ¿no? No creo que funcione así la confianza, ¿no? La confianza es algo que se construye, ¿no? Es algo que a lo mejor pierdo y lo recupero y vamos a ver, ¿no? Cómo hacemos ese tránsito, ¿no? Entonces, si la confianza se construye, la podremos construir, nuestra propia confianza, como persona, como madre, como padre, y al mismo tiempo también podemos ayudar a construir la confianza en nuestros hijos e hijas, en que ellos confíen en sí mismos, ¿no? Eh, un niño, ¿no? No puede confiar en sí mismo si el adulto no confía en él, ¿no? En este sentido, pues nos es muy fácil poner estas etiquetas o estas clasificaciones a nuestros hijos y creo que no somos conscientes, ¿no? Porque no nos lo han contado o no tenemos por qué saberlos, ¿no? De cómo nuestra mirada condiciona necesariamente las posibilidades de realización que tienen, ¿no? Fijaros muchas veces, ¿no? Con la intención de motivarles, muchas veces ponemos el foco en aquello que no hace, en aquello que hace mal para ayudar a mejorarle, ¿no? A esto se le llama en psicología el efecto Pigmalión o la profecía autocumplida también, ¿no? Fijaros
qué fácil podemos ver en las empresas donde hacen estos botes de conservas, ¿no? Qué fácil se pegan, ¿no? Le pegan a ese bote de cristal en la etiqueta de ese frasco, ¿no? Ahora, cuando nosotros nos empeñamos en querer quitar ya esa etiqueta porque la queremos utilizar, esa botella, ese frasco, para otra cosa, anda que no cuesta quitarlo, ¿verdad? Incluso con estropajo y estamos ahí dándole para quitar. Es decir, para nuestros hijos e hijas también, a nuestros hijos e hijas, cuando ponemos esa etiqueta es fácil de ponerla, pero luego quitarla puede costar mucho, ¿no? Si observamos un poquito en cada uno de nosotros, ¿no? Cómo en función de las conductas o de las actitudes que tienen, cómo le ponemos, este niño es un vago, uy, mira este qué majo es, mira qué amable, uy, mira qué trabajador, uy, pues este otro es muy, muy egoísta, ¿eh? Y este otro, pues es muy torpe. Recuerdo, ¿no? En los partidos que acompañaba a mis hijos, ¿no? Escuchaba a menudo, ¿no? En los comentarios de entre los padres, ¿no? Pues ese no sabe para qué es un balón, este otro es muy buen jugador, este es muy vago, este otro es muy bueno pero es muy torpe, siempre se cae, ¿no? Y observaba, ¿no? Como en algunos chavales o chavalas, ¿no? Era bastante obvio, bastante fácil, ¿no? De ver cómo cuando si se caía uno, no se caía porque era torpe, ¿no? Sino porque era muy, muy fiel a su padre o a su madre, ¿no? Porque le ama tanto que quiere cumplir con las expectativas. Incluso, fíjate, no a nivel consciente, pero incluso en ello, ¿no? Si a nosotros le decimos a nuestros hijos, sé un sapo, como hacen los cuentos, ¿no? De hadas, se va a convertir en un sapo. Entonces, wow, pues si esto lo tenemos presente, ¿no? En lugar de llamarles a nuestros hijos por estas etiquetas que pueden condicionarles, ¿no? Incluso de por vida, pues puede ser muy diferente decirle, hijo, sal, sal, corre y disfruta. Corre y disfruta, ¿no? Y da lo mejor que puedas tener. Y no hace falta que te caigas, ¿no? Y si te caes, yo te cuidaré, ya te curaré, ¿no? No te preocupes, ¿no? Pero no hace falta que te caigas. En lugar de, venga, otra vez, ya te has caído, es que tú siempre, qué torpe eres. Puede ser muy diferente, ¿no? De cómo transmitimos, ¿no? De quiénes son ellos. Hay una frase de un autor, Virgilio, que no me acuerdo de Virgilio, no, no me acuerdo del apellido, ¿no? Pero que lo decía así, pueden porque creen que pueden. Fijaros que no dicen pueden porque saben que pueden, no. Creo que es un matiz importante, ¿no? Hay gente que le han hecho creer que no podrá y así se ha cumplido. Pero hay otros que seguramente que podéis observar a vuestro alrededor, ¿no? Que le han dicho con mucha firmeza y además alguna autoridad o alguna persona como que es muy creíble, ¿no? Que no van a poder y un ejercicio de transformación interior o algo que han cultivado enormemente, la confianza en ellos mismos, han experimentado, se han arriesgado y lo han conseguido, ¿no? Yo personalmente tengo un amigo muy cercano que, bueno, hace años tuvo un accidente, tuvo una caída donde, vamos, destrozó la mano completamente, ¿no? El médico que le atendió y le operó le dijo bien claro que no, este amigo tocaba la guitarra muy, muy bien y le dijo perfectamente, vamos, en las primeras palabras le dijo, olvídate, olvídate de la guitarra, ¿no? Este amigo vivo no se lo creyó. Por suerte no se lo creyó, ¿no? Estuvo ahí todo un año ejercitándose, entrenando, practicando, haciendo sus ejercicios. No desistió para nada, ¿no? No se creyó esas palabras que cualquiera nos hubiéramos creído, ¿no? Al año, pues este amigo fue capaz de ir a la consulta de este médico y tocarle una canción en la consulta, ¿no? Para demostrarle, bueno, pues que aquellas palabras no fueron ciertas, ¿no? Seguro que cada uno tenemos, ¿no? O hemos visto, hemos observado algunas, ¿no? Experiencias de este tipo, ¿no? Por eso, bueno, yo creo que cuando digo, ¿no? Que podemos confiar, ¿no? Incluso cuando las circunstancias parecen no ser fáciles de confiar, es porque creo que todo ser humano tenemos todo lo necesario, nacemos con todas las piezas necesarias para poder evolucionar y para poder
brillar y sacar todo el potencial, ¿no? Ahora, con esto no me refiero a que como padres y madres tengamos que confiar en que nuestro hijo nunca más vaya a pegar, a que vaya a respetar todas las normas que se establecen, a que nunca más va a mentir o a que vaya a aprobar el curso, ¿no? No, no es porque tengamos o tengan todas las piezas necesarias, tenga que confiar en que las cosas las haga de esa manera, ¿no? Me refiero a que nuestro hijo o hija, ¿no? Como todos nosotros, si hemos nacido con todas las piezas necesarias para desarrollarnos, es posible que algunas piezas requieran de un tiempo de maduración, otras piezas puedan necesitar cierto ajuste o necesitan desarrollarlas o incluso practicarlas, ¿no? Imaginaros un niño de 2 años que no comparte, ¿no? Si yo pienso que no comparte y le decimos que, pues muy mal, eso no se hace, eres un egoísta, hay que aprender a compartir, a ti te gusta que la gente no te dé, no, pues tú tampoco hagas eso, ¿no? Si yo me estoy creyendo que mi hijo no comparte y me relaciono con mi hijo en función a esta creencia, a esto que creo, y se lo expreso además así de abiertamente, ¿no? Que él es esto que yo estoy viendo. Esto no es cierto. Eso no es cierto porque fijaros, si abrimos un poquito el campo de visión, veremos que este niño comparte. ¿Cuándo? Pues seguramente ha compartido, ha ido con su pan a los patos y ha echado un cacho o el pan que tenía a los patos, ¿no? O comparte su alegría con sus seres queridos, o regala un beso a la abuela, o ofrece a sus padres un dibujo que acaba de hacerlo con toda su ilusión. ¿Comparte o no comparte? Si ponemos el título, ¿no? De si es solidario, si es empático en función de si ha compartido un juguete o sus golosinas con sus amigos, pues igual no, igual no. Vamos a decir que no comparte y que no es solidario o que es egoísta. Pero eso yo tampoco lo hago. Es decir, no comparto mis objetos que llevo en mi bolso con la gente que viene a mi conferencia. Por lo tanto, ¿me puedo decir que yo tampoco soy solidaria o que soy egoísta? Creo que es una visión muy reduccionista y que esto, como hemos dicho antes, con la profecía autocumplida, pues basta con que a nuestros hijos e hijas les digamos 3, 5, 8 veces eres tal, que al final pues, se cumple esa profecía o esas expectativas que estamos teniendo, ¿no? Y esto va a ser a ambas direcciones, es decir, tanto si son etiquetas o juicios positivos como si son negativos, ¿no? No nos engañemos porque ahora hay padres y madres que me dicen, Nerea, entonces si le digo a mi hijo que es muy amable, que es respetuoso, que es trabajador, entonces voy a conseguir, se va a cumplir también esa profecía. Pues sí, es posible que se cumpla, pero no por eso vaya a ser mejor. Vaya a ser mejor que se cumpla esa etiqueta o esa profecía. Probablemente, personalmente o a nuestro alrededor, hayamos podido experimentar que estas etiquetas o juicios positivos pueden condicionar muchísimo, muchísimo pues nuestras vidas y nuestras relaciones o aquello que queramos hacer, porque al final estamos cumpliendo con este título que se nos da y no estamos encasillados o encarcelados para cumplir con las expectativas de los demás y realmente no lo hago porque yo pues quiero hacer esto o me sale hacerlo así, sino porque es mi manera de cumplir con las expectativas o de agradar o de que yo misma también termine aceptándome por cumplir todo esto que me estoy autoimponiendo, ¿no? Por lo tanto, la propuesta sería confiar en que tenemos y nuestros hijos o hijas tienen todo lo necesario y por lo tanto, bueno, están en las mejores condiciones para poder desarrollarse si salimos de este condicionamiento de que si tiene estas piezas perfectas, tiene que comportarse y tiene que conseguir ya tales objetivos. No, lo primero de todo es
confiar en que nuestros hijos e hijas tienen todo lo necesario, y cuando digo todo lo necesario serían como tres ejes fundamentales que necesitamos para cualquier aprendizaje, ¿vale? Para evolucionar en la vida. ¿Cuáles son los tres ejes que disponemos todos desde que nacemos? Bueno, pues nacemos todos con inteligencia, con fuerza y con amor. Realmente confío en que mi hijo o mi hija tiene inteligencia, tiene fuerza y tiene amor. Ahora, tener inteligencia, por ejemplo, no significa que tenga que sacar buenas notas. Me refiero a la inteligencia de vida, a la inteligencia de vida, a la inteligencia de sus células, de su cerebro, de su intuición, de su sentir. En ese sentido, incluso las personas con discapacidad tienen esto en su base, porque forma parte de su esencia, ¿vale? Tienen todo este tipo de inteligencia. La propuesta que suelo hacer con muchos padres y madres es atinar y ponernos como arqueólogos en busca de los diamantes que puedan tener, en busca de las cualidades que hay en nuestros hijos e hijas, muchas veces escondidos detrás de las conductas o las actitudes que puedan tener, ¿no? Por eso para mí es precioso, ¿no?, ver a los padres cuando vienen a plantearme, ¿no?, que su hijo es, por ejemplo, inseguro o tímido, o que tiene baja autoestima, ¿no?, y ver cómo en pocos minutos conectan estos padres con la grandeza que hay en ese niño, incluso cuando se encuentra inseguro, ¿no? Porque empezamos a buscar la seguridad que pueda tener en esa inseguridad que está demostrando, ¿no? Y bueno, pues para mí esta es la labor, ¿no? Empezar a maravillarnos nosotros como padres y madres de nuestros hijos e hijas, incluso cuando, bueno, las conductas que se nos presentan o las actitudes que estamos viendo, pues nos desagradan o nos preocupan o queremos ayudarles, ¿no?, a evolucionar en ese sentido. Pero para mí el inicio sería primeramente maravillarnos nosotros, para que nuestros hijos e hijas también empiezan a descubrir quiénes son ellos, y desde ahí, tomando conciencia que de la grandeza que hay, pueden tener y están teniendo como nosotros conductas que pueden estar manifestando otras cosas, como ahí también podemos buscar otras estrategias para que aquello que están queriendo manifestar, pues puedan buscar otras actitudes, otras estrategias para que esto que están queriendo manifestar sea también cubierto o atendido, ¿no? Hay una canción también en este sentido que a mí, bueno, pues me ayuda a transmitir esto que estoy queriendo decir, ¿no? Es una canción que le escuché a Marshall Rosenberg, autor de La comunicación no violenta, y bueno, pues creo que resume muy bien, ¿no?, esto que estoy queriendo transmitiros. Ve mi belleza, ve lo mejor en mí, es lo que es real y quiero ser así. Puede quizá costar llegarla a encontrar, mas ve mi belleza. Ve mi belleza día tras día, puedes osarlo hacer y hallar la vía de verme así brillar en todo mi actuar. Y ve mi belleza. Bueno, pues esto mismo es lo que creo que nos pueden estar diciendo nuestros hijos e hijas cuando están teniendo, bueno, pues conductas, actitudes o comportamientos que no nos gustan, ¿no? Y bueno, pues esta puede ser una de las actitudes que podemos tomar de cara a primeramente contactar con la confianza en nuestros hijos e hijas. En este sentido, creo que bueno, puede ser otro ejercicio interesante, ¿no? Ver cómo los padres y las madres podemos tener también una actitud en querer ayudarles y protegerles, y muchas veces podemos estar dando más de lo que necesitan nuestros hijos, o en otras ocasiones menos de lo que necesitan, ¿no? Y creo que en esto pues nadie nos libramos, todos
estamos en un barco donde ponemos de los dos bandos, ¿no? De los dos platos. Hay ciertos aspectos, seguramente, en los que estoy dando más de lo que necesita y seguramente otros aspectos, pues menos o no le estoy dando aquello que necesita, ¿no? Em, Probablemente, pues algunos padres tengamos más tendencia a dar más de lo que necesita y a lo mejor otros podemos tener más tendencia a no darle, ¿no? Lo que realmente está necesitando, está manifestando, ¿no? A veces conscientemente y otras veces pues sin darnos cuenta. Entonces, bueno, está bien, hemos dicho que no somos perfectos. Ahora, pues si queremos podemos poner conciencia de cómo estoy procediendo y observar pues si hay algo que, mira, pues estoy teniendo tendencia hacia este lado y voy a tomar conciencia para ver cómo puedo hacer para ir soltando o para empezar y poner pues aquello que no estoy poniendo, ¿no? Por otra parte, creo que todos los padres queremos, ¿no? Que nuestros hijos tengan confianza en sí mismos, que sean responsables, ¿no? Y ahora, esto antes también lo he dicho, normalmente solemos relacionar mucho la responsabilidad y la autonomía en si sabe comer y dormir solo, en si hace los deberes por sí mismo, si saca la basura, si hace las compras, si pone la mesa, si colabora, ¿no? Pero un niño verdadera, ¿no? Un niño con una verdadera responsabilidad, creo que tiene un sentido acerca que va más allá de todo esto, ¿no? De las tareas cotidianas o de sus habilidades más bien físicas, ¿no? Creo que la responsabilidad también se debe a si sabe hacer, sabe actuar cuando las cosas no van, ¿no? No van bien, ¿no? Es decir, si cuando se le presenta un problema, este niño o niña se siente competente para buscar opciones y seleccionar la mejor. eh, Les ayudamos realmente a desarrollar esta responsabilidad interna dándole las oportunidades para tomar decisiones por sí mismas o solo me estoy empeñando en que tiene que comer solo, que tiene que dormir solo, que se tiene que vestir solo, que tiene que aprender a hacer sus ejercicios por su propia iniciativa. Recuerdo una madre, no hace mucho, ¿no? Una madre preocupada por algunas conductas de su hijo de unos 13 años, pues tratando de aportar en su autonomía, se dio cuenta de que, wow, me lo decía así, ostras, pues me he dado cuenta que es verdad, que no siempre hace la cama y no arregla su cuarto siempre, ¿no? Pero ahora que dices, ostras, pues me estoy dando cuenta que sabe reaccionar de forma responsable en una situación, pues nada fácil, ¿no? Y recuerdo, ay, me compartía, ¿no? Como una semana pasada el profesor, pues le debió de reclamar y de, bueno, pues echarle alguna bronca por no haber llevado las tareas o porque no estaba llevando las tareas pues en algunos días, ¿no? Y bueno, pues este chaval pues respondió al profesor diciéndole, mira, he pasado por un periodo de estrés, no estoy en mis mejores condiciones para realizar los deberes y no los he hecho. ¿No? Y el chico pues se enfrentó diciendo su verdad y afrontando, ¿no? En lugar de, bueno, pues quedarse ahí, ¿no? O reaccionando o poniéndose chulo, que podían tener mil maneras de reaccionar, pero fijaros qué reacción, ¿no? Más madura desde mi punto de vista, pues compartiendo esto con su profesor, ¿no? Estoy recordando a otro chaval de unos 15 años también, durante esta temporada, ¿no? Donde se les está exigiendo a los alumnos estar con mascarilla, ¿no? En el colegio y fuera del colegio, pero en el colegio también, así como con mucha presión. Recuerdo que este chaval de 15 años pues estaba sintiendo mucha presión y cuando él tenía bastantes dificultades de respirar, ¿no? Entonces, bueno, pues estaba lidiando con aquello como buenamente podía y compartía con su madre muchas veces esas pues, desesperaciones y cabreos que tenía cuando venía del cole, ¿no? Entonces la madre le pidió decir, pues, mira hijo, ¿quieres que hable con la tutora y veamos a ver qué podemos hacer? Y el hijo le respondió, no, 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 ¿qué pasa? ¿Que tus palabras valen más que la mía? No, no, si tengo que ir a la dirección, iré a dirección, pero de momento no hagas nada.
Entonces, bueno, ¿en base a qué queremos valorar la autonomía de nuestros hijos e hijas? En estas cosas queremos valorar, incluso en estos dos ejemplos que he contado, pues me doy cuenta que son, wow, pues seguramente cosas que como padres y madres nos orgulleceríamos, ¿no? Por ver reaccionar de esta manera, pero pueden tener decisiones autónomas y responsables que lo hacen desde su propio criterio y al de lo cual no estemos nada contentos y nada conformes, ¿no? Pero para mí, valorar la autonomía no es que hagan aquello que nosotros queramos que hagan y las cosas además que hagan las hagan bien. No, la autonomía y la responsabilidad está también en poder decidir y elegir y cometer esos errores y aprender de ellos, ¿no? Por eso creo que es interesante, si queremos desarrollar la confianza en nuestros hijos e hijas, empezar a soltar el control que tenemos, ¿no? Muchas veces podemos estar en una dinámica donde le preparo la mochila, donde le pregunto, ¿qué deberes tienes? ¿Has hecho los deberes? Eh, sí, me entra mucha, mucha risa cuando veo a padres cuando están hablando en plural, ¿no? Y lo dicen, es que estamos de exámenes, ¿no? Como si fueran cosas de los padres, ¿no? Bueno, son maneras, ¿no?, que tenemos de estar en relación con nuestros hijos e hijas, queriendo controlar, ¿no? Incluso, pues, con qué amigos has estado jugando en el patio y qué has hecho, o me pongo a mirar el WhatsApp de mi hijo o de mi hija, o incluso a leer el diario, ¿no? Cuando estamos preocupados y a ver qué se trama por aquí, ¿no? Hay padres y madres que realmente se preocupan y se quedan con mucha impotencia cuando quieren ayudar, ¿no?, a sus hijos e hijas, pero sus hijos e hijas no quieren hablar o no cuentan, o los padres saben que está pasando por una época, una temporada, una situación compleja y no quieren hablar, ¿no? Y ahí pues estamos, ¿no?, insistiendo, pues si no hablas no te puedo ayudar, o tienes que soltar, que eso no te hace bien, o tienes que confiar en mí, o me tienes que contar las cosas, si no me cuentas a mí, ¿no?, a tus padres, ¿a quién le vas a contar? En fin, entramos ahí en unas situaciones, o incluso cuando, bueno, pues realmente tenemos un conflicto con ellos y nuestros hijos se cierran en banda porque no quieren hablar, ¿no? Yo creo que son situaciones interesantes a observar, porque muchas veces queremos, bueno, controlar en el sentido de querer que hablen o que nos cuenten cosas, o conseguir que tengamos que dialogar, ¿no? Y realmente lo que hacemos es todavía distanciarnos más o que se cierren más, ¿no? Entonces, la confianza en nuestros hijos e hijas no es que ellos tengan que confiar en nosotros y que nos tengan que contar las cosas. No, la confianza es confío en que mi hijo o mi hija realmente tiene los recursos necesarios para hacer frente a eso que está viviendo. Confío que si realmente en este momento no quiere hablar de esto, es porque no es su momento, no tiene las condiciones óptimas para poder entrar en el tema, o no soy la persona oportuna o adecuada para ello. Confío en que si no es ahora, más adelante, mi hijo o mi hija encontrará o buscará en mí o en otras personas el apoyo si es que lo requiere. Es decir, es estar en la confianza de uno mismo de que puedo confiar en mi hijo o mi hija, o puedo confiar en la vida, que la vida también le proporcionará y le pondrá aquello que necesita para realmente evolucionar y desarrollarse, ¿no? Y esto requiere mucho trabajo, yo creo que para nosotros mismos, ¿no? Para, a nivel personal. Y luego, bueno, pues que muchas veces también está bien observarnos porque necesito confiar en mí misma como madre o como padre de que yo también, pues lo que esté poniendo, pues sea favorable o que sea, ¿no?, aquello que ayude. Porque a veces, pues también es cierto que nuestros hijos e hijas no van a querer contar sus cosas y a veces porque es su espacio, es su intimidad y no tienen por qué contar todo con sus padres, ¿no? Pero otras veces puede ocurrir que sea así, porque realmente cuando nos cuentan las cosas podemos empezar a decirles lo que tenían que hacer, lo que tienen que hacer, lo que han hecho mal, o a lo mejor nos ven que nos apuramos tanto, nos angustiamos tanto que nos quieren proteger de evitar de que nosotros también lo pasemos mal. Es decir, puede haber ahí
O incluso que si nos cuentan, pues nos vayamos a enfadar, ¿no? Entonces, cuando no nos cuentan, puede haber tantos factores que por una parte sería ver, ¿no? ¿Puedo confiar en él o en ella? Y por otra parte sería, bueno, ¿y yo qué actitud o qué elementos, qué piezas puedo poner para que yo esté tranquila de que lo que yo estoy poniendo pues sepan a ser las condiciones más favorables de los que esté a mi alcance y luego lo otro ya no depende de mí y voy a dejar en manos de mi hijo, de mi hija o de la vida, ¿no? Y por eso, ¿no? Pues a veces ver, bueno, pues si me cuenta cosas, ¿cómo me pongo? Empiezo ahí a hacer preguntas, empiezo a a darle sermones, a darle, ¿no? Moralinas, o puedo, ¿qué es lo que realmente necesita mi hijo o mi hija? Necesita escucha, necesita comprensión, necesita apoyo, necesita que le acompañemos, pero que no vayamos más rápido ni más lento. Entonces, sería también atinar, ¿no? En la confianza en uno mismo, ¿no? De, bueno, como madre o como padre, ¿cómo confío y cómo estoy tranquila de que pueda acompañar y al mismo tiempo, pues dejar que su confianza también florezca, ¿no? Creo que estos aspectos que cuando son muy chiquititos, pues parece que como que nosotros nos hacemos cargo, ¿no? De ciertas cosas, pues es interesante empezar a cuestionarnos cuándo estoy ya dispuesta a soltar y a empezar a que nuestros hijos e hijas puedan experimentar pues aquello que puedan vivir y elegir, ¿no? De aquello que realmente, bueno, pues toman de aquellas decisiones que toman, ¿no? Em, Otro aspecto, ¿no? Que creo que es interesante ver, ¿no? Para que nuestros hijos hagan ese camino que les queda por hacer, ¿no? Es cuando yo veo, ¿no? En la vida de las personas que considero, ¿no? Que han tenido éxito, lo que podemos ver es que estas personas les apasiona hacer lo que hacen, ¿no? Y esa pasión les lleva a superar momentos difíciles o momentos de riesgo, de fracasos incluso, ¿no? Entonces, bueno, pues es para mí otro tema, ¿no? Donde podemos ayudar a nuestros hijos también que encuentren, ¿no? Hacer esas cosas que les apasiona, hacer esas cosas que les estimula, aquello que les vibra, ¿no? Y esto pues me lleva a pensar también, ¿no? A reflexionar mucho en relación al sistema educativo, ¿no? Cómo bueno, pues se pasan muchas horas en el colegio y para muchos niños y niñas pues haciendo muchas cosas que no le encuentran sentido, no les apasiona, no les llena, ¿no? Y luego además estamos queriendo que nuestros hijos e hijas o los alumnos hagan los deberes, ¿no? Que se les pone fuera del horario escolar también, ¿no? Y esto también genera mucha pelea en el ámbito familiar, ¿no? La relación me frustra mucho, ¿no? Ver cómo la relación entre padres e hijos también pues se daña, ¿no? Y tiene una repercusión por estos temas, estos aspectos que van más allá del ámbito familiar, ¿no? Porque nosotros como padres y madres bastante tenemos con lidiar las tareas domésticas o de las tareas que queremos que hagan en casa, además de que tengan que hacer los del colegio, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí sería no sé, sueño con esto, ¿no? Que para mí sería genial que cuando los niños vuelvan del colegio, ¿no? Puedan eh, desarrollarse, ¿no? En aquello que han podido estar inmersos, ¿no? En los temas que hayan podido trabajar en el colegio, ¿no? Y que lo puedan hacer, ¿no? Una vez que vengan a casa con las ganas de seguir queriendo profundizar y conocer algo más, ¿no? Sobre esos temas o otros temas que les puedan apasionar, ¿no? O que tengan tiempo también para estar a su aire, para conectar con sus pasiones o interactuar con sus padres, ¿no? Si le pedimos a un niño, ¿no? Que se involucre en algo, creo que una parte importante es que valga la pena involucrarse en eso, ¿no? Para nuestros hijos e hijas. En ese sentido no creo que haya que prohibir o que no tenga que asistir los deberes, ¿no? No, pero al mismo tiempo me gustaría ver que si realmente a los niños les interesa aquello que están aprendiendo en el colegio, creo que volverían a casa y se pondrían a investigar sobre esos temas, ya sea por internet, ya sea yendo a un museo, ya sea como sea. Creo que no hay
nada peor para nuestros hijos e hijas, para que dejen de estudiar o para que se aburran, que lleguen a casa cansados y que los padres estemos ahí gritándoles o que los profesores les estén amenazando para que hagan los deberes, ¿no? Me encanta ver, ¿no?, a niños y niñas o jóvenes que llegan a casa y están deseosos de involucrarse y meterse en aquellos temas que realmente les apasionan, ¿no? Entonces, wow, creo que hay mucho potencial, ¿no? Por lo tanto, como madre, para mí es un reto ayudar a descubrir las pasiones de cada uno, no para que sobrevivan, sino para que puedan prosperar, ¿no? Que un día, ¿no?, nos miren hacia atrás y nos puedan dar las gracias a los padres y a las madres o a los profesores, ¿no? No por hacer que les aprueben o por hacer conseguir, ¿no?, cierto trabajo, sino porque realmente sientan, ¿no?, y digan para sí mismos, ¿no?, ostras, he vivido la vida que he querido vivir o tengo una vida feliz y plena haciendo las cosas que me apasionan. Eso a mí, vamos, para mí sería la bomba, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues esto sería para mí el gran reto para poder confiar en nuestros hijos, primeramente poder descubrir la grandeza que hay en nuestros hijos, poder maravillarnos de nuestros hijos, empezar a permitir a nuestros hijos también que experimenten y que experimenten a través de los fracasos y de los aciertos, y para ello poder empezar a soltar nosotros. Y bueno, en este sentido, ayudar a buscarles las pasiones o proporcionarle, ¿no?, el entorno favorable para que encuentren sus pasiones, sus motivaciones o aquello que les vibre. De momento, esto es lo que comparto en relación a desarrollar la confianza en nuestros hijos e hijas. Y para terminar, pues también me gustaría terminar con una canción que, bueno, es una canción conocida seguramente para todos y todas. Es una canción de Rosario Flores, pero que está adaptada a la letra, que escuché en una ocasión a una amiga de Madrid que lo adaptó. Y bueno, pues me llevaba un poco a estos temas de confiar y de soltar a nuestros hijos estos lazos. Y bueno, pues partiendo de esa letra, pues también la he adaptado a mi manera y bueno, pues con esto termino este ratito. Qué bonito cuando te veo, qué bonito cuando te siento, qué bonito pensar que estás aquí junto a mí. Qué bonito cuando me hablas, qué bonito cuando te escucho, qué bonito cuando confío en ti. Ay, sí, sí, oh, qué bonito sería verte crecer y a tu lado no dejo de aprender. Para eso estamos aquí. Que mi cuerpo no para de sentir que tu alma conmigo siempre está, que nunca de mí se apartará. Qué bonito cuando tropiezas y después cuando te levantas, eligiendo tu propio caminar. Es tu vida. Ay, qué bonito sería verte volar con las alas abiertas de par en par, ofreciendo lo mejor de ti. Ay, sí, sí, qué bonito dejarte ir, qué bonito verte feliz, compartiendo la luz que hay en